Buen día con todos, ¿me escuchan? Buenos días, Inge. Vamos a empezar con listo. Eric Almeida, Presente, presente, Inge, buenos días. buen día Nicolai Ablestia, Presente, Inge, buenos días. buen día Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día Gregory Borja Presente, Inge, buenos días. y Javier Cabascango. Buen Presente, día, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Presente, Inge, buenos días. buen día Diego Cárdenas, Andrea Chico, Presente, Inge, buenos días. buen día Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día Carla Flores, Presente, buenos días. buen día Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día Anthony Guerrero, Nicolás Presente, Herrera, Inge, buenos días. buen día Nicolás Herrera, Ese soy yo, Inge. Buenos días. Herrera, aquí está. Francisco Herrera, Buen día, Inge, presente. buen día Salomón Jaya, David Lujmania, Presente, Inge, buenos días. buen día y Yaciel Narváez, Inge, Jessel me dijo que estaba sin internet en la casa, pero que si ya le vuelve se conecta. ok. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día Jennifer Villajo, Presente, Inge, buenos días. buen día Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día Doménica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día Sandra Viera, Presente, Inge. Luis Gonzalo Villanueva. Inge, él estaba teniendo problemas de internet, entonces dijo que lo más pronto que regrese iba a conectarse. Ok. Alguien que no esté listo. Perdón, yo Inge Salomón Jai, recién entré. Perdón. Inge, buenos días. Ujú. Almeida, disculpe, mi micrófono no funcionó, me tocó iniciar el Zoom. Ok, listo. Entonces, bueno, no sé si vieron, pero ya califiqué los exámenes y realmente es preocupante porque veo unos exámenes muy, muy malos. Entonces, quisiera un feedback de su parte porque tengo como dos o tres exámenes en donde entre dos personas en 1 hora y cuarto hicieron 5 líneas. ¿Qué me dicen? ¿Mm? Profe, no, sí, la verdad sí estábamos, no estábamos preparados, ¿verdad? Nos confundimos muy feo. Por eso creo que la mayoría del curso, como dijo, nos fue mal. Y sí le estábamos pidiendo una recuperación.
dijo que usted lo iba a pensar. En esta semana nos iba a decir. Sí, pero quiero tener claro el por qué, porque imagínense lo que es que en 1 hora y cuarto entre dos personas hayan puesto 5 o 6 líneas de examen. Eso significa que no, o no tenían ni idea de dónde estaban parados o qué pasó. Entonces quiero saber qué pasó. En Profe, todo el una curso pregunta. tengo 2 exámenes buenos diciendo que sea así. De ahí el resto son bastante malos y tengo 1, 2, 3 exámenes realmente muy, muy malos. Que les he puesto el 25%, pero ya regalándolos. Realmente calificando de manera normal, en esos 3 o 4 exámenes muy malos, no debían haber sacado más de 0,5/6 o 1/6. ¿Alguien me decía algo? Ingeniero, yo tengo una petición también. En mi examen yo hice con Francisco Herrera, sino que no pudimos poner el nombre y creo que usted también dijo que iba a tomar en consideración. No sé si No les afectó en nada. Imagínense si les afectaba por cosas así, me quedaban de bien. tal vez sí me agregó. Y agregué que, O sea, me puso en nombre con el compañero Francisco Herrera, porque no teníamos puesto el nombre. sí, pero bueno, Francisco Herrera, ¿con quién me dices? Con Wilson Obando, por favor. Sí, sí, estás ahí. Muchas gracias, ingeniero. Pero, ¿qué me dicen? Necesito saber qué pasó, porque realmente pues, algunos exámenes sí son realmente preocupantes. Ya dije, yo recién me acabo de conectar, pero ya le había mencionado a la anterior clase que había pasado eso de que no asumí la velocidad, entonces a partir de ese punto no pude continuar, por lo que no le había comentado de que en un tramo se mantenía la velocidad, pero en el otro superaba el rango de 1,8 y como no Sí, se había pero dicho, apenas eso no eh, es excusa porque no tengo ningún comentario que me diga la velocidad es mayor. Y por otro lado, ¿podían haber sacado pérdidas menores? Yo creo que sí. ¿Podrían haber sacado pérdidas por fricción? Yo creo que sí. ¿Podrían haber puesto la ecuación de altura de bombeo? También. La de potencia igual. Haber hecho la segunda parte del ejercicio también. Y no, sí, nadie hizo eso la sí segunda tengo. parte del Lo que nos ejercicio. faltó fue la altura de bombeo y las pérdidas menores. Lo demás, y hicimos el intento y sí está puesto el gráfico. Sí, pero casi nadie, de lo que yo recuerdo, nadie llegó a la segunda parte del ejercicio. Era súper simple, sacar un Bernoulli en donde se mueve el flujo desde el reservorio hasta la segunda parte sin una bomba. Entonces realmente sí me he quedado preocupado viendo exámenes así, y que muchos exámenes de lo que yo veo probablemente sea copia, pero empiezan a sacar como 5 caudales diferentes. ¿Cómo? Después de tanto tiempo que estuvimos a ver qué son las tuberías de serie, qué son las tuberías de paralelo, y me sacan 5 caudales para un sistema que tiene prácticamente un solo conducto y que debería tener un solo caudal. ¿Qué me dicen respecto a eso? A ver, ¿qué me dices?
David Lujmani. Creo que de mi parte igual, Inge, faltó bastante preparación para sacar bien el examen. Igual, sí, en mi caso, se ve un poco que no podía haber al momento las grabaciones debido a que quería repasar cosas que, claro, en clases se puede explicar bastante bien, pero hay cosas que no solo una tutoría puede abastecer, sino ver a veces repetir las clases ayudan mucho, porque hasta solo se puede aprender mejor. Pero eso es en mi caso y sí, eh, la nota que sacamos es la que nos merecemos por eso, pero eso sí vendría lo de pedirle un poco de ayuda, pedirle para poder sacar más bien esa petición de podernos ayudar. Bueno, yo voy subiendo las clases todo el tiempo, pero la ayuda está en las tutorías y ya les digo, gerotados, no tengo una sola solicitud de tutoría de ustedes. Entonces, ¿qué pasa respecto a eso? Profe, disculpe una pregunta. No sé, no sé dónde estará subiendo las clases porque yo no estoy encontrando las clases subidas, porque hasta ahorita estaba intentando repasar porque yo anoto por fechas lo que usted nos da. Y en la clase 4 de octubre había una clase importante justo sobre el tema de la prueba. Y no sé si soy yo, pero no encuentro hasta ahora. El 4 de octubre está subida y lo que hace en el aula virtual en el aula. Sí, ¿por qué parte está, profe? Es que justo eso no encuentro porque usted sabe subir abajo de cada Zoom, sabe subir el enlace de la clase grabada. Sí, está ahí abajo de la clase. Todavía voy a revisar eso, pero ¿qué pasa? Les digo, nadie me ha pedido una tutoría. Y realmente veo que en la mayoría de exámenes tengo unos errores muy básicos. Me preocupa porque me dicen en la tutoría que tuvimos, me dijeron que todo estaba entendido, que todo estaba perfecto. Pérdidas menores debería ser fácil de obtener. Muchos ni siquiera sacan eso, poner la ecuación por lo menos, dejarlo en función de la velocidad. Muchos igual pérdidas por fricción no las ponen. La altura de bombeo vimos un montón de veces cómo se la saca. Entonces, realmente estoy preocupado con este curso porque veo unas notas muy malas y no veo ningún tipo de respuesta de su parte más que querían ver las clases. Entonces, ¿qué me dice? Ya les digo, ¿no? Viendo las vistas de las grabaciones de las clases, la mayoría tienen 9, 8, hay una de 4 vistas. Entonces eso significa que no es que todos están viendo las clases, ¿no? 11, 9, 10. Hay una clase que tiene 2 vistas. Entonces ahí me suena un poco más bien a que nos estamos por intentar usarlo como excusa, pero quiero saber qué me dicen ustedes realmente acerca de cómo en 1 hora y cuarto algunos no pasan de poner 5 líneas. O sea, me preocupa eso. Que para mi gusto ya todos sabemos las ecuaciones de pérdidas. Entonces, si me ponían las ecuaciones de pérdidas y lo dejaban todo bien listo, ya era fácil 1,5 puntos. No más, 2 puntos.
Si cogían y hacían un análisis de velocidades, ya llegaban a los 3 puntos. El caudal, sacar un caudal asumiendo una velocidad, que eso era literalmente 2 líneas, ya tenían 3 puntos y medio. Después resolver la primera parte, con eso llegaban les puse 4,5. No, perdón, 5,5 solo en la primera parte. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Sí, ingeniero, sí lo tiene razón. Yo después del examen, o sea, sí revisé también y sí nos equivocamos en algo que sí teníamos, sino que estábamos confundidos al principio, o sea, sí nos mareamos durísimo con mi compañero porque no sabíamos por dónde empezar. Y eso le digo, o sea, yo no me había preparado porque ya le dije que había visto la actividad que teníamos el examen para el miércoles, pero bueno, ese fue mi error. Y bueno, con mi compañero tratábamos de hacer y se nos pasó la hora, sí nos confundimos. Por eso no sé, yo sí le pido, por favor, Inge, una recuperación, porque ahora sí tengo yo los conocimientos necesarios como para dar un buen examen, la verdad. Y me imagino que también nuestros compañeros igual están en la misma situación, han de haber analizado y reflexionado en algo que se equivocaron y, y ya esos errores ya los han de haber cubierto. Entonces, eso, ingeniero. Les voy a mandar un taller, vamos a hacer un taller más bien dicho, pero pues, realmente si no veo compromiso de su parte, yo no sé qué va a pasar con este curso. Realmente sí estoy, como les digo, preocupado y la única excusa que me dan es de las clases que no están subidas, pero de repente me pongo a ver los análisis de los videos y los videos los ven 9 y somos 20 y pico. Entonces, a mí me parece que no va mucho por ahí, ¿no? Entonces voy a ver por ese lado, pero realmente yo necesito compromiso de su parte porque me parece terrible, como les digo, exámenes que no hayan hecho nada en 1 hora y cuarto y es algo bastante complejo. Entonces hoy vamos a cotear con la materia, les voy a mandar un taller y voy a ver qué tal se desempeñan, pero si no veo una buena respuesta, realmente me preocupa que las notas se queden así. Tenemos un promedio de 45% en la parte práctica. Y viendo hasta ahorita diciendo que les regalen y les pongan el trabajo todo el mundo 2, tendrían de promedio más o menos el 57%, que significa que toditos van a estar bajo el 60%, que es lo necesario. Entonces necesito ver compromiso de su parte, porque la verdad, los otros 2 cursos que estoy teniendo ahorita, en cambio, les va súper bien. Entonces, no sé qué nos está pasando ahí. Entonces vamos a continuar con lo que les estaba diciendo. Ustedes estamos prácticamente acabando el capítulo 2.
Entonces quiero saber si está claro lo que acabamos de ver. Nuevamente les pregunto a ustedes. Vimos lo que es sistemas con reservorios. Está claro el tema, está claro cuál es el proceso de resolución. Inge, yo tengo una pregunta ahí de la línea de energía en el ejercicio que hicimos. No le anoté si es que era por arriba del nivel de 2 o si era por abajo. No sé si me podría repetir esa parte porque no le anoté. ¿De cuál línea de energía? Había una consideración cuando el caudal era, uno era mayor a 3 y si era un caudal 3 mayor a el caudal 1, la línea de energía cambiaba, pero no anoté esa parte porque como estaba con una calculadora, estaba haciendo los cálculos. Este es el punto D. Partimos de analizar que el nivel de energía en D sea igual a 780, que significa que está al mismo nivel de B. ¿Qué significa eso? Que el caudal 2 es igual a 0. La línea de energía estaría dada así. Solo tendríamos flujo entre A y C. ¿A cuánto equivalían las pérdidas en 1? A 20. 20 metros y las pérdidas en 3. 30. 30 metros. Entonces, haciendo la ecuación con la ecuación de Hassen-Williams, tendríamos una ecuación con una incógnita y obtendríamos el caudal 1. Y una ecuación con una incógnita y obtendríamos el caudal 3. Entonces, ¿qué pasaba cuando el caudal 1 es mayor al caudal 3? Subí el caudal 2. Subía el caudal 2, caudal 1 mayor que el caudal 3, necesitaba que el caudal también se vaya a otra parte, entonces caudal 2 sube. ¿Qué significa que el caudal 2 sube? O sea, ¿sí? Con el nivel de energía. Subía igual. Entonces el nivel de energía en D tiene que ser mayor a 780 para que el agua pueda ir hacia B. ¿Sí está claro ahí? Sí. Por el otro lado, si el caudal 1 era menor al caudal 3, significa que había que tener otro aporte. Entonces el caudal 2 debería bajar. Y el nivel de energía en D tendría que bajar para que la energía que tenemos en B pueda llevar el flujo hacia D. ¿Sí está claro ahí? Sí, que muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que no tengan claro? Inge, tal vez en la parte de la gráfica, ¿qué nomás había que ponerle? O sea, ¿qué 3 puntos debíamos graficar por línea? ¿Qué te refieres graficar de qué? En la gráfica final, no noté todos los puntos que debíamos poner. ¿De la línea de energía? Sí, pero en la que encontramos el nivel al que debemos poner, aparte a partir de la intersección de las dos rectas. Aquí lo que debemos poner son todos los puntos de interés. Entonces, primero evaluamos qué pasa cuando el nivel de energía, el nivel de presión en D son 780. ¿Qué pasaba? Teníamos que caudal 2 era 0, caudal 1 era 400 y pico, creo, y caudal 3 era un valor X. Entonces ponemos los dos puntos. Pues vimos nivel 765, pues teníamos un valor de caudal 1 más caudal 2 y otro valor de caudal 3. Y después teníamos 770, un valor de caudal 1 y caudal 2 y otro valor de caudal 3. Entonces después simplemente graficábamos las curvas, que era algo más o menos así. Bueno, un poquito distorsionado porque el cruce nos daba más o menos de 768.
Es una forma de resolver el sistema que estamos analizando para no seguir iterando hasta llegar a una respuesta exacta. ¿Está claro ahí? Sí. Sí, ¿Alguna otra duda de esto? ¿Nadie? No, Inge. Y del resto, mm, realmente tengo que preguntar, pero ¿está claro cómo se sacan las pérdidas menores y qué son las pérdidas menores? Las pérdidas por fricción sí, sí, que sí está claro. para todos. Sí, Sí, pero ¿Está claro el concepto de caudal en sistema en serie? ¿Qué me dice? Luis Felipe Enríquez, ¿no? Es un sistema en serie, ¿qué pasa con el caudal? el caudal se mantiene constante. Caudal se mantiene constante, es un solo caudal. Entonces, ¿qué pasó que me ponen 5 caudales diferentes? Eso no lo logro entender todavía. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Antonio Guerrero? ¿Qué crees que pasó ahí que me ponen que hay 5 caudales diferentes? Los caudales diferentes del sistema con reservorios es por lo que están conectados a un solo punto. Entonces, el caudal el que se unen los dos es la suma de los dos anteriores caudales. En el Y sistema lo de en el sistema con reservorio, sí. reservorios. Y lo que En había pasado serie. de los 5 caudales es por Ujú. lo que, bueno, yo le escuché a un compañero porque le pregunté luego de que, o sea, habían tomado eso por lo que habían dicho, asumimos las velocidades en cada tramo, dijo. Pero yo le dije de que es un solo caudal, pero no sé. Luego me hizo dudar eso. Pero yo sí le puse un solo caudal y le despejé en base a eso. Pero tienes tú claro el concepto de por qué es un solo caudal. Sí, porque es un solo tramo en serie y va a circular un caudal, pero la velocidad va a ser diferente dependiendo del diámetro. Exacto. No pueden en sistemas que están conectados en serie, series uno atrás del otro, variar los caudales, porque ¿de dónde va a aparecer el caudal? No existe nada que nos esté diciendo que esté inyectando caudal como para que se produzcan variaciones. Entonces, por ahí eso es un criterio más que cualquier cosa. Porque si yo tengo un tubo y en ese tubo tengo conectado un tubo más pequeño, no puede entrarme un caudal X y salir un caudal Y, a menos de que por aquí haya algo que me inyecte un caudal adicional. No puede, físicamente no hay por donde, si es que no tengo un sistema donde entre algún caudal extra. Entonces, espero que tengan claro eso y que haya sido alguna falla del momento, pero es una parte muy básica dentro de los análisis. ¿Pueden variar velocidades? Sí, van a variar velocidades porque aquí tengo un diámetro mayor, entonces tengo una velocidad menor y si yo este diámetro le bajo, voy a tener obviamente una velocidad mayor. Entonces es importante basarnos en los criterios más básicos que debemos tenerlo en cuenta.
¿Hay algún otro comentario adicional? Bueno, entonces, vamos a continuar con un tema que se encuentra dentro de la misma rama de lo que es los sistemas en serie, en paralelo y con varios reservorios, que es de las redes de tuberías. ¿Cuáles son las redes de tuberías? Pues son sistemas donde tenemos varias tuberías conectadas entre sí, de donde nosotros llevamos el flujo de un punto hacia diversos puntos a través de un sistema tipo malla o un sistema abierto. La configuración es común en acueductos, en sistemas de distribución de agua potable, donde nosotros normalmente buscamos formar mallas. ¿Cuál es la virtud de utilizar mallas? Podemos generar o realizar reparaciones en cualquier sitio del sistema sin tener que interrumpir el suministro. Entonces, tal cual como nosotros manejamos los sistemas en las ciudades, tenemos redes malladas de este tipo de forma. Entonces, por decir, estas son calles, se van formando redes tal cual como tenemos en las ciudades. Entonces, ¿qué sucede si se produce una rotura aquí entre el punto 2 y 3? Simplemente yo puedo cerrar las válvulas que voy a tener entre estos dos puntos y se mantiene totalmente funcional el resto del sistema. Entonces, esa es la ventaja principal de tener este tipo de mallas. Nosotros tenemos la factibilidad de organizar de manera adecuada el funcionamiento del sistema y también de responder a distintos requerimientos de caudal, porque, por ejemplo, pongamos que aquí en 9 nosotros tenemos un colegio. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí tengo un colegio, este colegio va a ser un consumidor fuerte de agua. Pues consume un montón de agua. Entonces, normalmente vamos a tener caudales llegando hasta ese punto para que pueda consumir ese flujo de agua. Y de repente llegamos a las vacaciones, se cierra el colegio y probablemente el consumo baje casi que a cero. Entonces baja el consumo totalmente, ya no necesitamos de este flujo que venga hacia acá y hacia acá, probablemente se cambie la dirección de los flujos, tal vez se quede solo un flujo que llega acá y los otros se diversifiquen hacia los ramales situados a los otros lados. Entonces, la ventaja de tener una red mallada es que puede ser mucho más versátil. Y cuando nosotros hagamos el cálculo de una red mallada, nosotros tenemos que definir las condiciones críticas. Entonces, ¿qué creen que debemos buscar nosotros encontrar del análisis de una red mallada? Los puntos en los cuales el caudal necesario es el mayor. Los puntos en los cuales el caudal necesario es mayor, o sea, donde nosotros vamos a captar la mayor cantidad de caudal. Sí, necesitamos conocer eso. Por ejemplo, el caudal 4, ¿cuánto es? Ese análisis lo tenemos que hacer en función del tipo de usuario que vamos a tener, perfecto. Y de ahí, diciendo que ya conocemos los caudales, que ya conocemos los diámetros de tubería, que ya conocemos las longitudes de tubería, ¿qué debemos buscar dentro del análisis de una red? ¿Qué me dicen? Dije, ¿podría repetirme la pregunta, por favor, cuando no me escuché? ¿Qué es lo que yo quiero saber acerca del análisis de una red? ¿Qué creen que es lo que yo busco conocer? El caudal de entrada y el caudal de salida.
El caudal de entrada y de salida deberían ser datos, porque dependen de... Deberían ser el mismo valor, ¿verdad? Tal vez Es las que pérdidas que se generen. vamos a tener muchos caudales de aquí. Entonces, en realidad, la sumatoria de todo lo que sale debería ser igual a la sumatoria de todo lo que entra. Y me decían, perdón, ¿quién fue el que me dijo algo más? Las pérdidas que se generen. Las pérdidas que se generen. ¿Por qué te interesaría conocer las pérdidas que se generen? Para justamente saber si es que el caudal de entrada es igual al caudal de salida que se está produciendo aquí. No, no va por Para, ahí. para manejar la velocidad a la que el agua tiene que llegar y calcular las presiones que se tienen que de pronto eh, Perfecto. usar. Presiones. La altura de carga. Entonces, digamos, si aquí yo tengo un sistema de bombeo para entregar agua, me interesa saber cómo van las líneas de energía, ¿no? Y saber cuál es la carga de presión, por ejemplo, en el punto 8 o en el punto 10, que va a ser el punto más lejano del sistema. ¿Para qué crees que en un sistema de agua potable me interesa conocer la carga en el punto 10? Para poder abastecer el suministro de agua ya y, por ejemplo, en el caso de que netamente con la velocidad que tiene el agua que llega desde la cometida, no se abastezca el suministro, se puede utilizar una bomba o otro tipo de sistemas para que alcance ese nivel. ¿Cuál sería ese nivel? ¿Cómo, Inge? No, no entiendo su pregunta. Tú me estás diciendo que se cumpla un nivel. Me imagino que un nivel de carga, ¿no? O Ajá, un nivel de que... de Ya. carga. ¿Y cuál debería ser o quién debería dictar cuál es ese nivel que debería cumplirse? El tramo del aparato más desfavorable. El tramo del punto más desfavorable, porque aquí estamos hablando de puntos, no de aparatos, para determinar qué carga de presión tengo en este punto y asegurarme que esté dentro del rango. ¿Cuál es el rango? Pues el rango de presiones que nos da la normativa, normalmente entre 5 y 50 metros de columna de agua. ¿Sí está claro eso? Entonces yo necesito conocer las cargas en todos los nudos y asegurarme que esas cargas se encuentren dentro de un rango dado por la norma. ¿Por qué? Porque de esa forma no tengo ni demasiada presión ni muy poca presión. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué más necesito conocer? Nosotros vamos a decir que lo principal que necesito conocer de un sistema de redes es las cargas de presión. ¿Pero qué más necesito conocer? Las direcciones de flujo. Las direcciones del flujo, perfecto. Si el caudal se va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, a donde se vaya. Y aparte de la dirección, ¿qué más? ¿Qué me dicen? ¿Qué se les ocurre? Los caudales en cada ramal. Tienen que conocer cuánta agua va a ir por cada ramal. Que no es lo mismo que por acá vaya el 90% del flujo que entra, que por acá vaya el 50 y por acá el 50, ¿no? ¿Está claro eso? Necesitamos estimar qué caudal va por cada sistema. ¿No estaríamos hablando de un sistema en serie o un sistema en paralelo? En paralelo. Una Paralelo. serie de sistemas en paralelo en donde el flujo se va dividiendo
hasta que empieza a salir por los puntos. Yo necesito saber dirección y magnitud de estos caudales. ¿Creen que la dirección y magnitud se va a mantener constante durante todo el tiempo? No, depende de la necesidad que presente determinado punto. Exacto, depende de las necesidades, porque yo por aquí puedo tener 100 litros por segundo, por acá puedo tener 500 litros por segundo, pero de repente este punto de aquí se le dañó la tubería, entonces el consumo pasa a ser cero. Ya no voy a necesitar que vaya tanta agua hasta acá. Entonces va a cambiar toda la distribución del flujo. Entonces, ¿qué es lo que analizamos nosotros? La situación crítica. ¿Sí? Determino cuáles son los caudales de consumo críticos de cada punto y de esa manera nosotros analizamos cuáles van a ser los caudales, las direcciones de los caudales, las velocidades que voy a tener en los conductos y la carga de presión en cada nudo. ¿Por qué creen que me interesa saber la velocidad? Para evitar que sea muy alta de pronto sobre los límites establecidos por las normas de construcción, y de esa forma también se evitan las pérdidas por la turbulencia que se genera a partir de estas fricciones, digamos, por altas Exacto. velocidades. Sí, tal cual. Necesitamos mantener las velocidades en un rango, pero no hablemos solo de velocidades más altas, porque también nos importan las velocidades muy bajas. Si una velocidad tiende a ser muy baja, en algunos casos les da hasta negativa. ¿Qué pasa si la velocidad es negativa? Pues el flujo ya no está yendo a presión. Es una alerta dentro del análisis. Mientras que si es muy alta la velocidad, va a estar sobre lo que nos recomiendan utilizar. Entonces nosotros deberíamos tratar de modificar el diámetro de ese conducto para asegurarnos de que la velocidad esté dentro del rango que se nos recomienda en la normativa ecuatoriana para desarrollo de sistemas de agua potable y de agua alcantarillada. Si está claro entonces cuál es el análisis. Por eso nosotros nos vamos, por ejemplo, a EPANET, y en EPANET nosotros vamos a calcular una malla y EPANET va a hacer ciertas iteraciones. Y ahí nos va a decir, sí, probablemente la velocidad en este conducto es muy bajita y nos da un rango de colores y nos dice, sí, esta velocidad es menor a 0,6, entonces es una velocidad peligrosa porque podría generar sedimentación. O esta velocidad está en rojo porque es mayor a 2,5 o a 2 y puede ser peligrosa porque es muy alta para lo que se recomienda. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, Entonces nosotros vamos a ver uno de los métodos más comunes, que es de los más antiguos, es un método iterativo, que es el método de Hardy-Cross. Ustedes en análisis estructural van a ver el método aplicado a estructuras. Este es el método aplicado a redes de distribución de agua. Ahora, ya en nuestra realidad, vale la pena conocer cómo funciona el método de Hardy-Cross, pero normalmente nosotros llevamos a trabajar redes utilizando un diseño en función de sus programas. Como les digo, EPANET es uno de los más comunes. Y lo que quiero es que ustedes entiendan el funcionamiento de este método, para que puedan entender qué es lo que pasa cuando ustedes metan toda esa información dentro de EPANET. Entonces, en esencia, vamos a partir diciendo que una red va a ser un sistema cerrado de tuberías. Hay nudos en los que concurren varias tuberías. La solución de una red va a ser bastante compleja y normalmente se lo hace por métodos iterativos o de tanteo con aproximaciones sucesivas. Entonces aquí tenemos una red simple, de las más simples posibles, en donde tenemos un ingreso de un flujo a través de B que se va a ir dividiendo hasta llegar a C,
donde tenemos el punto de salida. Entonces, la idea de Hardy-Cross es proponer un método para resolver los sistemas en red, que vamos a ver que es bastante largo, pero es lograble para resolverlo de manera manual. Este método era muy usado hace varios años, pero ya las computadoras y los software especializados nos generaron muchas soluciones mucho más fáciles de llegar a cabo. Entonces, eso ha dejado que los cálculos a mano se vayan un poco hacia un lado. Y además que la base de cálculo de los softwares es un método que se conoce como el método de la gradiente hidráulica, donde el método de la gradiente hidráulica lo que hace son iteraciones sucesivas enfocadas en lo que es un sistema más complejo que se representa de forma matricial. Entonces tenemos la multiplicación de matrices sucesivas que llega a ser muy, muy compleja. Antes hacíamos un análisis de lo que es el método de la gradiente hidráulica en la materia de hidráulica aplicada o para ustedes de ingeniería hidráulica, pero era un método muy complejo que realmente a mano no se lo puede resolver. Yo les mandé a los alumnos como trabajo resolverlo en Excel y realmente solo una vez alguien logró hacerlo y no estaba del todo bien porque es muy largo. Entonces, era simplemente un tema demasiado complejo, pero para que ustedes se den cuenta cómo funcionan los software, porque el método del gradiente hidráulico es el que utilizan los software especializados para resolver redes de agua potable. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros conozcamos cómo se puede resolver las redes de agua potable, aunque debemos tener claro que estaríamos resolviendo redes muy pequeñitas porque las redes grandes se las resuelve mediante software. Entonces, ¿sí está claro este tema? Sí. Entonces, ¿qué nos dice? De la red que estábamos viendo, tenemos la tubería MN, en donde si partimos diciendo que B se divide una parte para el un lado y otra parte para el otro lado, podría ser bastante lógico. Y de ahí vamos a tener una continuación de un flujo hacia C en ambos casos. Pero ¿qué pasaría entre las tuberías M y N? No tenemos idea, y por eso decimos que contamos con una indeterminación. No podemos saber cuál es la dirección del caudal y eso genera que nosotros tengamos y- una incógnita muy grande dentro de este análisis. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues para el método de Hardy-Cross tenemos que elegir un sentido que va a ser positivo. Entonces, ¿qué nos dice? Si el flujo en una tubería dada, dentro de lo que sería una malla, entonces aquí vamos a definir qué es la malla, pues es el espacio que está circundado por varias tuberías. En este caso, esta sería la malla 1 y esta sería la malla 2. Tenemos dos espacios totalmente circundados por tuberías. Y nos dice que para cada malla, si tenemos el caudal va a estar en el sentido de las manecillas del reloj, nosotros vamos a tener que el caudal y las pérdidas van a ser positivos. Si tenemos que el sentido está contrario a las manecillas del reloj, pues van a ser negativos. Entonces aquí está, manecillas del reloj positivas, manecillas del reloj positivas. Esto va a ser un sentido que se da al azar, pero que Hardy-Cross lo definió de esta manera y vale la pena mantenerlo así. Si nosotros tenemos el flujo en sentido contrario, pues tendremos valores negativos. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a tener que escoger una distribución de caudales, esto es importante, respetando la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Pues que la sumatoria de caudales en todos los nudos sea igual a 0. Entonces vamos a determinar las pérdidas en cada tramo que van a ser o positivas o negativas dependiendo del sentido del flujo.
Y está claro entonces cuál sería la base para este análisis. ¿Y qué podrías repetir lo de la ecuación de continuidad? ¿Cuál era, por favor? Sí, porfa. La ecuación de continuidad es que si yo cojo el nudo B, digo que está entrando un caudal de 100 litros por aquí. Por acá se van 50. ¿Cuánto debería irse por acá? Los otros 50. Los otros 50. Esa es la continuidad. Que la sumatoria de los caudales que llegan y salen de este punto sea igual a cero. ¿Sí está claro? Sí, porfa. Entonces, hay que cumplir ciertas condiciones dentro de la red. La primera es que la suma algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito debe ser cero. Pues, por ejemplo, nos dice, para el circuito 1, la sumatoria de pérdidas entre Bm, Mn y Nb tiene que ser igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy tomando este punto inicial, entonces la sumatoria de las pérdidas que se generan deberían ser totales igual a cero. En todos los nudos debemos verificar la ecuación de continuidad, o sea, la sumatoria de caudales en todos los nudos de la malla tiene que ser igual a cero. Y en cada ramal debe verificarse una ecuación de la fórmula HF es igual a CQ a la X. ¿Por qué creen que sale CQ a la X? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Erika Almeida? La verdad no sé, profe. ¿No sería la longitud X? No. ¿A qué se te hace parecida esta ecuación? No es como la ecuación de la energía. ¿De energía? O sea, es para calcular pérdidas por el HF, probablemente. Pérdidas, exacto. Entonces nos dice que nosotros deberíamos tener en cada ramal una ecuación de pérdidas constante por caudal elevado a la X. ¿Por qué? Porque en algunos casos la X va a ser 2 y en otros 1,8519 dependiendo de qué ecuación yo seleccione. ¿Está claro ahí? Sí. Por eso nos dice, van a tener una ecuación en función de C por Q a la X, porque nosotros vamos a tener ya sea el caudal al cuadrado o el caudal a la 1,8519. Entonces, el método de Hardy-Cross es una técnica iterativa. Requiere estimaciones iniciales del flujo volumétrico. En esencia, requiere que nosotros estimemos una división de caudales que cumpla la ecuación de continuidad en cada ramal. Y nosotros vamos a tener en cuenta dos consideraciones. En cada intersección de la red, la suma de los flujos que entran es igual a la suma de los que salen. Ecuación de continuidad, sumatoria de caudales en cada punto. El fluido tiende a seguir la trayectoria de resistencia mínima a través de la red. Por tanto, una tubería que tenga un valor menos y que el valor C va a conducir un flujo mayor que aquellos con valores más altos. ¿Qué se refiere a esto? La resistencia son las pérdidas. Entonces, en esencia me está diciendo que si en una tubería yo tengo más pérdidas, nosotros vamos a tener caudales menores. Si en una tubería tenemos menos pérdidas, la tendencia es que el caudal sea mayor. ¿Sí está claro eso? Esto nos ayuda a generar la división de flujos. Entonces, en esencia, para que estemos claros, una tubería con un diámetro más pequeño va a generar más pérdidas y por ende va a manejar un caudal menor que una tubería más grande que tiene menos pérdidas y obviamente va a llevar un caudal mayor. ¿Sí está clara esa parte? Ya, entonces
En esencia nos va a decir que para cualquier ramal, nosotros vamos a suponer un caudal Q sub 0. Podrá ser el caudal entre el nudo 1 y 2, 2 y 3, etc. Y después, nosotros vamos a tener un caudal real. Ojo que el 1 es supuesto y queremos llegar al real. Entonces el proceso iterativo se basa en que el caudal real va a ser igual al caudal supuesto menos delta Q, donde delta Q va a ser un error, una variación de caudal que se genera por error, que no conocemos, pero la vamos a calcular. Entonces, en esencia, ¿qué significa? Que este método iterativo lo que va a hacer es generar un análisis en donde vamos a ir corrigiendo el caudal supuesto hasta que lleguemos a obtener el caudal real. Cuando llegamos a obtener el caudal real, pues, cuando la variación de caudal y la variación de carga de presión sea igual a 0. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, podríamos usar la fórmula de Hazen-Williams. Entonces, la pérdida de carga en cada tubería va a ser C por Q a la 1,85, justo lo que decíamos, no se olviden C por Q a la X, en este caso X es 1,85. Entonces nosotros tendríamos para los caudales supuestos con el subíndice O, las pérdidas supuestas van a ser el coeficiente o la constante de pérdidas por el caudal supuesto a la 1,8519. Y la pérdida de carga real va a ser el caudal real a la 1,8519, que es el caudal supuesto menos delta Q, y multiplicado por la constante. Entonces llegamos a esta ecuación en donde nos dice que el coeficiente C por el caudal supuesto a la 1,8519 menos 1,85 por las pérdidas de fricción que se generan en el conducto supuestas sobre el caudal supuesto multiplicado por la variación de caudal que tenemos. Entonces, HF, las pérdidas por fricción van a ser las pérdidas supuestas menos 1,85 por las pérdidas supuestas sobre el caudal supuesto y multiplicado por la variación de caudal. Entonces, de aquí sale la ecuación que utiliza este método de Hardy-Cross, en donde se llega a obtener, separando todo en función de delta Q, esta ecuación de aquí. Delta Q va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción supuestas de todos los conductos sobre 1,85 multiplicado por la suma de la relación entre las pérdidas supuestas sobre el caudal supuesto de cada ramal. Entonces, si ven hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo estoy asumiendo caudales y esos caudales me van a dar pérdidas. Entonces, me está diciendo el método de Hardy-Cross que yo puedo sacar cuál es la variación del delta Q en función de las pérdidas supuestas y el caudal supuesto. Entonces, yo genero mi primera iteración, determino el delta Q y corrijo todos los caudales en los ramales para tener una segunda iteración. ¿Sí está clara esta parte? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nuevamente, hasta que la diferencia de cargas sea igual a 0. Entonces, nos dice que después tenemos que corregir los caudales, como les estaba mencionando, y con los nuevos caudales debemos verificar que se cumpla la condición, o sea, que nosotros tenemos la diferencia de presiones es igual a 0, y si no resulta, debemos continuar con el proceso iterativo. Normalmente en el método de Hardy-Cross hay que hacer varias iteraciones. Entonces puede llegar inclusive a 6 o 8 iteraciones sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos un sistema con 3 ramales separados. Y nosotros vamos a decir que, por ejemplo, para el circuito 1, que es este de aquí, en este caso tendríamos que el caudal QA es positivo porque sigue el sentido de las manecillas del reloj. Y nosotros tendríamos que
que las pérdidas que se generan en el conducto A también van a ser positivas porque dependen de la dirección del mismo flujo. Pero aquí tenemos el caudal QB, y si ven el caudal QB está en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces QB y HB van a ser negativos para este caso. ¿Sí está claro ese análisis? ¿Qué me dice? Sí, Inge, sí está claro. Listo. Entonces lo mismo hay que hacer en el otro lado, para el cual en el circuito 2 o en la malla 2, QB sigue el sentido de las manecillas del reloj, entonces tiene que ser positivo con su respectiva HB, y QC sigue sentido contrario, entonces tiene que ser negativo. Bueno, me he pasado un rato, unos 5 minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, por favor, ¿me siguen? Sí. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer para resolver el método de Hardy-Cross para sistemas de redes. Entonces, primerito, vamos a expresar la pérdida de carga en función de la ecuación. Y pérdidas totales igual a C o K, como está aquí, por Q a la X. Hay que incluir pérdidas menores, vale la pena tenerlo en cuenta. Vamos a suponer los caudales en cada uno de los ramales, teniendo en cuenta que el caudal inicial de ingreso tiene que ser un dato, ¿no? Siempre se tiene que cumplir la continuidad. ¿Qué significa eso? La sumatoria de caudales es igual a 0. Vamos a dividir la red en diversos circuitos cerrados. Aquí tenemos 1 y 2. Después vamos a calcular las pérdidas de carga, ya considerando el valor supuesto de caudal. Y alrededor de cada circuito nosotros vamos a sumar algebraicamente todos los valores de pérdidas, con la convención que ya vimos de ciclos, ¿no es cierto? Manecillas del reloj positivos, tanto caudal como pérdidas, sentido contrario a las manecillas del reloj, negativos. Y la resultante va a ser la sumatoria de pérdidas. En esencia vamos a tener que trabajar con una tabla, ¿no? Después, para cada tubería vamos a calcular esta expresión de acá, en donde tenemos 2 veces la constante C por el caudal supuesto, o 1.85 veces la constante C por el caudal supuesto. Ojo, 2 veces cuando utilicemos la ecuación de Darcy-Weisbach o Manning no suele ser tan recomendable, y 1.85 cuando utilicemos la ecuación de Hassen-Williams. Sumamos todos los valores de ya sea 1.85 sec por Q o 2 C por Q, y sacamos la sumatoria total. Para cada circuito vamos a calcular el valor de delta Q con esta ecuación, que significa delta Q va a ser menos la sumatoria de pérdidas totales sobre 2 veces la sumatoria del coeficiente C por el caudal. ¿Sí? Entonces, toda esta sumatoria viene acá para darnos el valor de delta Q. Yo voy a tener un delta Q para acá y un delta Q para acá. Aparte, para cada tubería vamos a calcular el nuevo caudal, que sería la aproximación al caudal real, que va a ser el caudal estimado menos el delta Q. Y vamos a repetir los pasos iterativamente hasta que el delta Q sea insignificante. O sea, tengo una tendencia a ser cero. ¿Está claro eso? Entonces nos dice que el Q que sacamos en la iteración 1 va a corresponder al QO en la iteración 2. ¿Sí me siguen todos? Entonces vamos a decir, entran 100 litros. Por A yo supongo que se van 30, por B yo supongo que se van 40 y por C se van 30. Acá llegan y salen los 100 litros. Entonces yo voy a tener que para A voy a tener mi ecuación de pérdidas, HF es igual, ya resolviendo todo, C por, digamos, Hassen-Williams a la 1.8519. HF1, voy a tener HF2, lo mismo, C2 por caudal 2 a la 1.8519 y lo mismo para HF3. Determino cuál es positivo y cuál es negativo. En el circuito 1, A es positivo, B es negativo. En el circuito 2, B es positivo, C es negativo.
determino mi delta Q, ¿no es cierto? Como, con la ecuación que tenemos acá, como estamos hablando de Hazen-Williams, sería menos la sumatoria de todas las pérdidas sobre 1.85 por la sumatoria de C por QO. Saco mi delta Q y este delta Q viene a aplicarse a cada caudal. Entonces el caudal en A va a ser igual a 30 menos delta Q, el caudal en B, y esta es la parte importante porque el caudal en B se ve afectado por los dos ramales, va a ser igual a los 40, que en este caso serían negativos para este caudal de aquí, entonces sería menos 40 menos delta Q1, pero también el caudal en B por el otro lado va a ser afectado por el delta Q2, entonces sería 40 positivo menos delta Q2. Entonces estas dos ecuaciones yo les debo sumar para obtener el caudal B la segunda iteración o para la segunda iteración. ¿Sí está claro esto? Y ese es el proceso iterativo. Entonces, aquí tienen este ejercicio, que es un ejercicio bastante típico de redes, y por ahí va a ir el taller que ustedes tienen que resolver, donde yo quiero que ustedes resuelvan esta red que nos dice que tenemos una válvula en la tubería 2.3, que es esta de aquí, se encuentra parcialmente cerrada y produce una pérdida menor de 10 veces la carga de velocidad 2.3. Nos dice que la presión en el punto 1, este de aquí, este tanque, nos da una presión de 100 metros de columna de agua. Queremos que se analicen tanto los caudales como las presiones en todos los puntos. El caudal inicial que sale de A o de 1 es de 200 litros por segundo. Y aquí tenemos los caudales que se consumen en cada nudo. Estos caudales tienen que ser parte de la ecuación de continuidad o ecuación de sumatoria de caudales es igual a cero. Aquí tienen las características de la tubería. Los diámetros, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 4, 6, 10. Nos da la rugosidad absoluta como 0.06 milímetros. Y quiero que se determine todos los nudos. Y adicionalmente a esto, quiero que para la misma red, ustedes me cambien este caudal de 1, el que ingresa a 1 al sistema, y quiero que me cambien en cuanto a las tuberías, los diámetros y el material. ¿Sí está claro? Van a resolver dos ejercicios y en la segunda que me van a hacer, quiero que me incluyan otra válvula. En total van a incluir dos válvulas. ¿Dónde afecta la válvula? Pues en la ecuación de pérdidas, ¿no? Aquí tendríamos pérdidas por fricción más pérdidas menores y ustedes van a tener que ingresar otra válvula. Inge, entonces el primer ejercicio es tal y como está y el segundo es el que cambiamos los diámetros y añadimos la válvula. Exacto. Y también me cambian el caudal, ¿no? Ya. Pero con ese cambio de caudal también tendremos que cambiar los otros. Obviamente, tienen que volver a Ya, hacer todo. Y aparte de eso, quiero que me hagan la corrección del examen. Con todas las de ley
y quiero que me hagan un análisis de qué se requiere para cumplir que la velocidad esté entre 1 a 1,8 metros por segundo. ¿Está claro? Sí, Todo esto me lo van a entregar para el día miércoles a las 7 que tenemos clases. Y esta en esencia va a ser la única forma que van a tener para mejorar la nota. Ingeniero, una pregunta. ¿Este taller es individual en parejas de cuatro que se hace el deber o en parejas que se hizo la prueba? Yo, yo creo que debería ser individual para que realmente necesito ver quién trabaja y quién no. Entonces vamos a hacerlo de manera individual. Y espero buenos trabajos, espero buenos análisis en realidad. Como parte adicional, dentro de esto, de ese análisis del método de Hardy-Cross, quiero que verifiquen las velocidades de las tuberías. Entonces, espero que no me entreguen trabajos copiados. Espero que el segundo ejercicio de este sea totalmente diferente para todos. Y espero ver un buen análisis acerca del examen. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguien alguna duda? Profe, no sé si haya la posibilidad que tengamos hoy o mañana en la tarde, no sé, una tutoría y que nos indique un ejercicio acerca de lo que ahorita vimos para tener más o menos, ¿cómo podemos hacer? Porque sí está un poquito extenso y como solo, o sea, un ejercicio más que todo para ver si nos puede ayudar. Podría ser el día de mañana. Hacemos como una tutoría y podemos ver las bases para el primer ejercicio si quieren. Sí, por favor. Pero necesito que ustedes, hasta la tutoría, tengan ya investigado cómo funciona el método de Hardy-Cross. Ahí les he puesto en el libro de Saldarriaga. Está resuelto el ejercicio que estamos aquí proponiendo. Y para que les doy esa información. Saldarriaga lo tiene ese ejercicio resuelto paso a paso. Quiero que lo revisen para mañana y Gonzalo me contactes para ver cómo quedaríamos con esa tutoría. Y entonces ustedes le van a variar un poquito estos diámetros para lo que hagan ustedes. O sea, para el primer paso de su taller. Si aquí dice 10 pulgadas, bájenle una o súbanle una, lo que sea. Pero no me saquen con los mismos datos porque en el libro de Saldarriaga tienen el ejercicio resuelto. Quiero ver trabajo por su parte, quiero ver que ustedes hagan las cosas y me demuestren compromiso. Entonces, ¿estamos claros con lo que necesitamos? Sí, Inge. Sí. Inge, y ya me ¿No? confundí ahorita. O sea, solo haríamos el ejercicio que cambiaríamos con nuestros datos, ya Sí, o no el que sea, está en Saldarriaga. no, para el de Saldarriaga, que es este de aquí, quiero que Ajá, me cambien los diámetros de las tuberías. Un poquito nada más, para que tengan que volverlo a hacer desde cero. ya.
Aparte, después incrementamos el caudal, variamos el diámetro de los materiales, volvemos a hacer el ejercicio y aparte hacemos la corrección del examen. ¿Sí o no? Sí. Inge, a ver, no le escuché muy bien, ya me confundí también. O sea, debemos cambiar 2 veces. ¿Sí? La primera vez para que no sea solo un copy-paste de lo que propone Saldarriaga, ¿no? Entonces, la primera vez solo cambiamos diámetro. La segunda, cambiamos caudal. Cambiamos también la carga de presión aquí y cambiamos diámetro. Y la tercera, y material también, perdón, es la corrección del examen. 3 ejercicios tienen que hacer. Yo sé que está largo, por eso tienen que hacerlo entre hoy y mañana. Pero es la oportunidad que yo les doy para mejorar la nota. Que necesito ver compromiso de su parte. ¿Algún otro comentario? Inge, el material afectaría solo la rugosidad. Claro, la rugosidad. Ya, Inge. Y hagamos del uno le trabajan con Darcy Weisbach y el otro con Hazen Williams. Eso hagamos. Y tienen un montón de elementos para que estén clarísimos en cómo funcionan el método de Hardy-Cross y obviamente lo que son pérdidas por fricción, pérdidas menores, etc. ¿Qué me dice? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? No, Inge. Nos vamos a quedar ahí por hoy. Por favor, necesito ver trabajo. Tengan en cuenta. Quiero ver algo bien hecho aquí. Si no hay más que Profe, decir. Ajá. disculpe, yo había entrado tarde porque estaba en el link equivocado. ¿Para qué, por favor, me puede poner la asistencia? ¿Alguien alguna otra cosa? Yo también dije, tuve problemas de conexión temprano y no me pude conectar rápido a clase. ¿Quiénes me dicen? Diego Cárdenas, por favor. Y Luis Sí. Villamarín. Inge, yo también había entrado en el link incorrecto. ¿Quién? Guerrero. Guerrero. Bueno, entonces, por favor, necesito ver trabajo. Cualquier duda, no hay problema en contactar. Un buen día a todos y nos vemos el día miércoles. Bien, Luego, hasta Inge. luego. Hasta luego.